Va, muy bien. Entonces, en esta tercera parte, digamos, de los contenidos, vamos separándolos como que si fueran por bloquecitos, ¿verdad? De tiempo, para que posteriormente tengamos una explicación detallada de espacio por espacio. Estamos en el apartado 2.2 de magnitudes y unidades de la unidad número 2 y decíamos que tenemos claridad de que es una magnitud. Requisitos para que sea una magnitud es que yo la pueda a esta atributo, propiedad o característica de un fenómeno, de un cuerpo, de una sustancia, yo la debo distinguir cualitativamente. Eso a veces es más fácil. Yo puedo distinguir cualidades de un fenómeno, de un cuerpo, pero también debe ser posible establecerlo o determinarlo cuantitativamente. Y por eso se llama magnitud. Y de ahí que hay algunas características que no se llaman magnitudes. ¿Por qué? Porque yo puedo identificar o distinguirlo cualitativamente, pero yo no lo puedo determinar cuantitativamente. Vamos a ver un ejemplo de algo que no, antes de ver estos ejemplos de las de sentido general y particular, vamos a poner unos par de ejemplos de cosas que no son magnitudes porque yo no puedo determinarlos cuantitativamente. Va, díganme. Cuando usted establece relaciones de amistad con otra persona, en algún momento usted distinguir, o cuando conoce usted a otra persona, puede decir que ahí hay un sentido de afecto. En algunos casos alguien puede decir, no es que ahí digamos, hay amor. Entonces yo puedo decir que he podido distinguir un nivel de afecto que puedo calificar con nombre como amor, pero alguien puede decirme cómo se determina cuantitativamente el amor. ¿Existe una manera de determinar cuantitativamente el amor? ¿Existen mecanismos para determinar un instrumento que me ayude a determinar el valor cuantitativo del amor? ¿Existe ese instrumento? Bueno, como ya tenemos un par de respuestas al menos y tenemos coincidencia en que no es posible. Por lo tanto, aunque usted distinga cualidades o cualitativamente pueda distinguir una propiedad de un fenómeno o de un cuerpo, si no es posible determinarla cuantitativamente, entonces no se considera magnitud. Podrá ser otra cosa, pero magnitud no. Entonces, aquí viene un trabajo, o sea, trabajo me refiero a una actividad que vamos a hacer ahorita, en un par de minutos. Necesito que ustedes saquen un listado y que me compartan aquí en el chat un listado de las características, propiedades o atributos de, no, ahí no sería en general de un fenómeno cuerpo sustancia, sino que de un ser humano. ¿Qué se le puede identificar que sea distinguido cualitativamente y que pueda ser determinado cuantitativamente de una persona? ¿Qué cosas pueden ser? Vale, voy a esperar ahí los aportes suyos en el chat. Muy bien, entonces hoy que ya tenemos unas participaciones de ustedes con relación a qué se le puede medir o una magnitud que pueda estar presente en el ser humano, podemos ver, por ejemplo, la altura, la masa corporal, se puede determinar la temperatura, la presión arterial, el diámetro de ciertas partes del cuerpo, puede ser el diámetro de un dedo, por ejemplo, para determinar qué tan grueso debe ser o no un anillo para poderlo comprar. Puede ser la edad, que aunque no se mida de manera directa así en la persona, es un atributo inherente a él, ¿verdad? Es decir, tenemos una fecha de nacimiento y considerando que esa fecha no ha variado, porque una cosa es la fecha real y otra la fecha en que se registra, pero suponiendo que hay una congruencia entre ambos, ahí tenemos un parámetro para poder establecer una medición con respecto a la edad o también en el caso del sexo de una persona. También se nos compartía acá la capacidad de visión, que puede de alguna manera establecerse bajo algunas escalas y determinar el nivel de calidad o no, o de deficiencia o no de la visión para establecer ya mecanismos de corrección como tal. Muy bien, entonces ahí tenemos
brevísimo ejemplo de cómo podemos identificar magnitudes hacia una persona. Y hay otras cosas, aunque el coeficiente intelectual sí es un valor que puede ser medido, o sea, es identificado cualitativamente y puede ser medido cuantitativamente. Habrán muchas cosas en el ser humano que tienen que ver con la conducta arbitraria o voluntaria y que eso no es posible medir como tal. Entonces, alguien puede, por ejemplo, medir la fuerza que tiene en sus manos, medirla, o sea, tantos newton de fuerza. Lo que no puede medir es el nivel de ira. O sea, la ira la tiene ¿al qué? Alguien puede, se establecen cualitativamente escalas, pero eso ya no es una medida que esté referida a lo cuantitativo, ya sería lo cualitativo. Entonces alguien puede decir, está violento, mucho o poco o nada, pero eso no es cuantitativo como tal. Entonces estas características que tienen que ver con la arbitrariedad humana, es decir, con la voluntad de decidir, enojarse, perdonar, amar, contemplar, disfrutar, eso no tiene una escala directa de cuantificación. Tiene escalas de cualificación. Alguien puede decir mucho, poco o nada, pero eso es arbitrario. Alguien puede establecer otra escala e igual pudiera ser válida. Entonces aquí estamos descartando esos elementos. Ahora, hay características que sí tienen que ver con la habilidad del ser humano y sí se determinan cuantitativamente. Yo puedo decir cantidad de palabras digitadas por minuto. Ese es un elemento que yo lo defino cualitativamente, pero también lo determino cuantitativamente. Puedo decir 50, 100 palabras por minuto, porque yo les puedo establecer una prueba técnica a alguien y decirle cuántas palabras puede escribir en una computadora o cuántas palabras puede... Bueno, eso se puede medir cuantitativamente. Entonces ahí pudiéramos hablar luego de otras magnitudes. Ahora, para entrar entonces en el detalle aquí, al menos veremos que aparecen dos formas de clasificar, previo a la clasificación como tal, ¿verdad? Podemos ver que hay magnitudes que hablamos en sentido general y otras que hablamos en sentido particular. En sentido general decimos la longitud, pero en sentido particular puedo decir la altura de una persona o la longitud de una varilla. En sentido general puedo decir el tiempo, pero en sentido particular yo puedo decir el tiempo que tarda 500 mililitros de agua en que obtenga la ebullición. Yo puedo hablar en términos generales de la masa, pero luego puedo decir la masa corporal de una persona o la masa de una piedra. Puedo hablar en sentido general de la magnitud temperatura, pero luego puedo decir la temperatura a la que me estoy tomando la sopa Maruchan. Yo puedo hablar en términos general de resistencia eléctrica, pero luego puedo decir cuál es la resistencia eléctrica que tiene una plancha. O puedo hablar en sentido general de la concentración de la cantidad de sustancia. O sea, estamos hablando ahí de una cuestión molecular o la cantidad de moles que pueda tener eso. Pero luego puedo hablar también de la concentración de una sustancia, específicamente de etanol, que sería una, digamos, del alcohol, por decirlo así, de una muestra de vino que yo tengo. Entonces vamos a distinguir que hay magnitudes en sentido general, ¿verdad? Como las que hemos mencionado, unidades de longitud, de tiempo, de masa, de temperatura y de resistencia eléctrica, pero que en términos particulares yo puedo usar la longitud para muchas cosas. La longitud o la altura que tiene mi casa, el diámetro que tiene una varilla de hierro, la longitud o la altura que tiene mi computadora. Voy a ponerle solo el ejemplo ahorita de la longitud para terminar esta parte de la explicación y luego avanzamos hacia la siguiente parte. Entonces yo de la magnitud en sentido general, longitud, puedo tener una gran cantidad. Yo puedo decir la longitud de una página de papel bond tamaño carta. La longitud, que sería la distancia que hay entre San Vicente y San Salvador. Puedo decir entonces como magnitud particular el ancho que tiene una carretera, el alto que tiene un árbol, el diámetro que tiene el tronco del árbol. Bueno, todas aquellas que se refieren a unidades de medida de distancia
se llaman en términos generales longitud, pero en sentido particular yo le pondría longitud de qué, o diámetro de qué, o radio de qué, porque el radio sigue siendo una unidad de longitud. Sí, ¿verdad? Aunque no hemos entrado en detalle, la longitud se mide en metros en el sistema internacional y cualquier cosa que tenga que ver con esa unidad lineal sería eso de longitud, aplicaría para magnitud particular también. Entonces, hasta acá llega la explicación por el momento con estos ejemplos, partiendo de un ser humano y viniendo a las magnitudes en sentido general y sentido particular.